Muchísimas gracias, Sandy, por la invitación a este espacio. Para mí es un honor compartir. Es la primera vez, como ha dicho la colega, llevo 30 años, no, tanto no soy mayor, pero estoy acercando a los 30 años de vivir en Sevilla, mi vida adulta la he hecho allí, pero soy puntana de origen. Yo no conocía la Universidad de La Matanza, de hecho no conocía La Matanza, y bueno, me ha sorprendido gratamente esta institución en lo que he podido, en los acercamientos que he podido tener. Así que bueno, darles la enhorabuena por el espacio en el que estáis trabajando, me parece, bueno, me ha gustado mucho, y agradecer la invitación a compartir este conversatorio. El trabajo que traigo hoy para compartir se llama Exclusión Social e Intervenciones Públicas. Bueno, tengo que decir que estoy aquí durante todo este año con una beca que he conseguido en una convocatoria pública de la Unión Europea, con fondos Next Generation, para la recualificación del profesorado de España, ¿no? Es una beca del Ministerio de Universidades, y bueno, tengo la dicha de poder disfrutarla en este país, y bueno, estaré aquí todo el 2023, un año intensísimo, por cierto, tanto allí como aquí, así que da para aprender, para leer mucho la realidad. Y también debo de decir que como soy miembro del Centro de Sociología y Políticas Locales, soy investigadora miembro del Centro de Sociología y Políticas Locales, y que buena parte de la presentación que voy a hacer es deudora del trabajo que venimos realizando colegas en el marco de este centro de investigación. ¿Cómo va esto? Así, ¿no? No, ahora sí, en la flechita. Dale. Ahora sí. Bueno, la presentación se basa en dos ejes que quiero compartir con vosotros porque creo que aporta a las discusiones que estáis teniendo, y que es la exclusión, el concepto de exclusión, la propuesta de conceptualización que estamos utilizando allí, y las políticas para la prevención o para la atención de las situaciones de exclusión social. ¿Qué supone esto del concepto de exclusión social? ¿Qué es la exclusión social? Es un concepto que nos aporta la posibilidad de entender situaciones más complejas que la de la pobreza, ¿no? La pobreza la entendemos o la medimos como en relación a los ingresos y a las posibilidades de consumo. Mientras que la exclusión social nos devuelve la posibilidad de entender situaciones como que son posibles en las sociedades modernas, de pobreza incluida y riqueza excluida. Es un concepto mucho más polifacético y multidimensional que nos permite entender situaciones más complejas que el ingreso y el consumo. Si veis en la tabla, en la primera tabla que tenéis allí, podemos observar que de la población española en 2021, esto es un estudio que hace la Fundación FOESA, que bueno, es quien con mayor rigurosidad bianualmente nos entrega, realiza estudios para medir la situación de exclusión social en España. Si observamos la tabla, hay casi un 40% de población no pobre que goza de integración plena, ¿no? Población prototípica, pero también nos encontramos con un 8,5% de población no pobre que se ubica en situaciones de exclusión moderada o exclusión severa. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta información? Nos está devolviendo información sobre este proceso dinámico de acumulación y superposición de situaciones de vulnerabilidad y dificultades que experimentan algunas personas, algunas poblaciones para
participar de forma plena de la vida social, ¿no? de la sociedad de la que forma parte, y por tanto de gozar de los derechos civiles, políticos y sociales que se les son reconocidos. ¿De qué forma se llega a... ¿Cómo entendemos este concepto entonces de la exclusión? La exclusión la debemos entender como ese continuum que va desde la integración plena a la exclusión severa, y que tiene diferentes etapas y momentos, y que para comprenderlo debemos de referirnos a la exclusión, a la integración social. La integración social la entendemos a partir de dos fuerzas que organizan la vida de nuestras sociedades: la fuerza del capitalismo, la lógica del capitalismo, y la lógica del mercado. A través de la lógica del mercado, los ciudadanos, las personas, están incluidas en los mercados de producción y de consumo mediante la proletarización pasiva, ¿no? Y mientras que la lógica de la democracia nos permite, nos empuja a una inclusión en una sociedad política determinada a través el beneficio de los derechos políticos y sociales. Es decir, a través de la participación en la definición de las decisiones públicas, de los procesos de homogeneización mediante la ciudadanización de los sujetos. Bueno, no quiero problematizar las corrientes que hablan de la exclusión, pero sí quería centrarme en, entonces, si es la democracia y el mercado quienes integran a los sujetos, quiénes son los agentes específicamente que van a operar en esos procesos de integración, y que por lo tanto cuando no funcionan encontramos situaciones de exclusión social. Es el mercado, el Estado y la sociedad. El mercado nos va a integrar a través de la participación en la producción y la creación de valor agregado, mediante lo que es el mecanismo de la utilidad, mientras seamos útiles a ese mercado. El Estado nos integra a través de la adscripción política y la ciudadanía, ¿no? El mecanismo que opera allí es el de la redistribución y el reconocimiento, mientras que el eje de la sociedad va a poner en juego la adscripción cultural y la conexión en las redes sociales, ¿no? Un mecanismo integrador es la reciprocidad y el reconocimiento. Los agentes, los instrumentos de integración social que van a operar son el mercado, a través de la distribución primaria de la riqueza, el sistema de protección social, el reconocimiento de los derechos, el salario indirecto que va a aumentar la capacidad integradora del mercado inclusive, y la familia, que va a ser quien va a facilitar la adscripción al ámbito comunitario y va a gestionar los bienes y servicios, ¿no? A los que tenemos acceso. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se operacionaliza este concepto, ¿no? Si pensamos que la integración es posible a través de estos tres agentes y mediante los mecanismos explicitados, y por tanto, ¿cómo se operacionaliza este proceso de integración social? ¿Cómo podemos medir el nivel de integración? O mejor dicho, ya nos pasamos al concepto contrario. ¿Cómo medimos la exclusión social? Pues la exclusión social en España se mide a través de 8 dimensiones que dan cuenta de estos conceptos antes y ejes antes definidos, ¿no? Lo económico, lo político y lo social. Esas dimensiones son el empleo, el consumo, la política, la participación política, la participación comunitaria, la educación, el acceso a la educación, la vivienda, el acceso a la vivienda, pero también las condiciones que va a tener esa vivienda, la salud, el acceso a la protección de salud, el conflicto social y el aislamiento. Y la medición de la exclusión social nos permite organizar en 4 categorías posibles este continuum entre la integración y la exclusión, que son la integración plena, la integración moderada. La integración plena es aquella, se sitúan allí aquellas personas que no tienen ningún eje ni indicador de exclusión. La integración precaria, cuando hay al menos
hay de 1 a 4 indicadores de exclusión, la exclusión moderada y la exclusión severa, que es aquella que muestra de 4 a 7 indicadores de exclusión social. Tenemos que entender la exclusión no como una situación estática, sino más bien como un proceso dinámico en el que las personas pueden entrar y salir, y al que las políticas atacan o pretenden atacar para cambiar esa situación, ¿no? Aquí podemos ver en esta tabla la distribución de la población de España en intervalos según el índice sintético de exclusión social. Una comparativa, he sacado una comparativa del año 2018 y 2021, pre y post pandemia, las mediciones pre y post pandemia. Vemos cómo la integración se ha transformado, muestra transformaciones, ¿no? Mientras que en el 2018 la integración plena era de casi el 50%, un porcentaje de esa población que gozaba de integración plena antes de la pandemia, es decir, que no tenía ningún indicador de exclusión social, pasa a un estado, a un espacio de integración precaria. La integración moderada no ha sufrido grandes transformaciones, pero sí la exclusión severa muestra un fuerte aumento en aquellas personas, casi duplica, en aquellas personas que tienen más de 7 indicadores de exclusión, es decir, que están en una situación de exclusión severa. Aquí vemos según la cantidad de indicadores de exclusión que presenta. En estas tablas que tenemos aquí, pues quiero destacar algunos elementos. Uno tiene que ver con la disminución de la integración plena, que ya lo hemos visto recién, y con la distribución territorial de la exclusión, ¿no? Uno de los territorios con mayor exclusión es justamente Andalucía, allí es donde está Sevilla, donde vivo yo. Y bueno, y tenemos otros territorios con unos niveles de exclusión, ¿no? Las regiones van a producir niveles de exclusión diferentes. Pero también es interesante ver cómo en la comparación de Andalucía, que es el territorio donde está mi universidad y el que tenemos más estudiado, la comparación con España, como el eje político, por ejemplo, es el que provoca mayor exclusión, como el eje relacional en Andalucía, sin embargo, tiene menos indicadores de exclusión, menos índice de exclusión. Y si comparemos las 8 dimensiones de la exclusión social en esta última tabla que se ve aquí, perdón, en este último gráfico de abajo a vuestra derecha, podemos ver que es el empleo y la vivienda son las dos dimensiones que mayor exclusión produce, que mayor personas experimentan el no acceso al empleo y a la vivienda, y también el consumo en segundo lugar, y la salud, ¿no? La salud post pandemia, pues eso es bastante grave. Eso también es uno de los grandes promesas que nos hacían, ¿no? Cuando empezábamos ese proceso tan intenso. De esto nos saldremos mejores, aprenderemos que la salud es súper importante, aprenderemos que el ámbito comunitario. Bueno, yo creo que no hemos aprendido tanto como creíamos que íbamos a aprender después de experimentar un proceso tan traumático como fue la pandemia y todas las medidas que tuvieron efectos adversos en la sociedad, ¿no? Bien, si atravesamos otros indicadores a ese mapa de la exclusión social, podemos identificar algunos factores que están más asociados a la exclusión social. Y estos factores son el género, y es curioso porque el género produce mayor exclusión, exclusión media en mujeres,
es decir, son más las mujeres que están en el espacio de la exclusión moderada, y sin embargo aumenta fuertemente cuando hablamos de exclusión severa para los varones. Me he liado, pero los varones están más propensos de ubicarse en espacios de exclusión severa, mientras que las mujeres se encuentran en los ámbitos de la exclusión moderada o la integración moderada. La edad, por supuesto, tanto los mayores como los jóvenes están más predispuestos a sufrir algunos indicadores de exclusión. La etnia, ya sabéis que en España es un territorio con una minoría étnica muy extensa, que es la gitana, pero también es un territorio de mucha migración, ¿no? Y en los últimos años mucho más intensamente. Y otro elemento que es el que a nosotros nos interesa mucho en el Centro de Sociología y Políticas Locales, que es el barrio. El barrio viene a explicar la incidencia mayor o menor de indicadores de exclusión social, del índice de exclusión social. Bueno, este gráfico es antiguo, no he podido conseguir los nuevos todavía porque los datos del 2021 se están procesando y hay acceso a algunos, no a todos, pero era simplemente para mostrarles, de vuestra izquierda se ve un poco la evolución de la exclusión de integración a exclusión severa, pero sobre todo quería mostrarles el de la derecha, donde se cruzan dos indicadores, que es los índices de exclusión, el índice de exclusión territorial y la riqueza de cada una de las comunidades autónomas. Sabéis que las comunidades autónomas en España son un equivalente funcional a las provincias en Argentina, ¿no? Como si lo estuviéramos presentando. Y llama la atención como, por ejemplo, Madrid, que es una de las comunidades más ricas en términos de PBI, tiene un nivel de exclusión medio, mientras que País Vasco, la más rica sin duda, tiene un nivel de exclusión muy bajo. La Comunidad Valenciana y la Baleares, que no son de las más pobres, tienen niveles de exclusión también muy altos, ¿no? Esto quería destacar el tema también de la política, de la importancia de la política, que el PBI que genera un territorio explica cosas, pero luego si no hay políticas en medio tampoco sirven la riqueza que se genera. Bueno, hasta aquí un poco este primer concepto que quería aportar, que me parecía que podía ser interesante ver cómo se está midiendo y trabajando allí. Porque bueno, se trabaja desde una concepción institucionalista que creo que tiene algún interés o novedad en el caso de cómo se trabaja en Argentina, me parece, ¿no? Que igual hay otro tipo de enfoque para trabajar la exclusión. Y ahora sí que me gustaría entrar en lo que son las respuestas que se han dado en la... Primero voy a empezar con la Unión Europea, muy rápido para que nos contextualicemos, ¿no? Y después quiero contarles las últimas investigaciones que hemos desarrollado en el Centro de Sociología y Políticas Locales. Bueno, Europa tiene, como decía, la exclusión es muy importante como concepto que articula intervenciones públicas, políticas públicas. Nosotros no hablamos casi de pobreza, hablamos más de exclusión. Y estamos pensando en esto, ¿no? En esa acumulación de factores de desventaja y vulnerabilidad que imposibilitan el acceso pleno a las oportunidades y recursos que ofrece una sociedad. Bueno, hay una serie de fundamentos y cartas y acuerdos de los países miembros para luchar contra la exclusión social y una serie de instrumentos. Y esos instrumentos, de los muchos instrumentos que tienen, me quedo con las políticas para la cohesión social. Estas políticas pueden ser políticas basadas en personas, que son más las políticas más tradicionales, sectoriales, y las políticas basadas en áreas, que tienen como objetivo el territorio, que intervienen sobre el territorio. Y sobre esa es sobre las que yo quiero problematizar. Como sabéis,
hay una corriente en sociología urbana que pone el foco en el barrio como factor explicativo de las desigualdades y de la exclusión. En la década del 80, Wilson es el primero que demuestra empíricamente algo que para quienes hacemos intervención social, como yo, que soy trabajadora social, es una obviedad, pero bueno, él lo muestra empíricamente, y es que hay una correlación entre los niveles de exclusión social y el código postal, ¿no? Es decir, que el barrio explicaría, o por lo menos habría una probabilidad de exclusión social en función al lugar de residencia que se tenga. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de las características y los recursos de los individuos, el territorio, el barrio, va a suponer un contexto de oportunidades favorables o desfavorables para el desarrollo de la vida de esas personas. Lo que se viene denominando el efecto barrio. Pues esto tenía jueguitos que que en mi computadora no salían. Bien. Frente a la constatación del efecto barrio, las políticas de cohesión de la Unión Europea ponen el énfasis en las estrategias de desarrollo urbano integral, dándole preponderancia a las políticas basadas en áreas, ¿no? Como actuaciones orientadas a producir la cohesión social. Y es en este contexto en el que estamos trabajando en el Centro de Sociología y Políticas Locales. Desde hace 10 años, el centro es más viejo, pero desde hace 10 años venimos preocupadas e interesadas en comprender aquellas cuestiones que tienen que ver con las políticas basadas en áreas. Ahí veis una serie de proyectos que hemos venido desarrollando. Allí trabajamos con proyectos finalistas, nos dan financiamiento para un proyecto que dura 2 o 3 años. Tenemos que mostrar resultados de ese proyecto. Creo que son una lógica un poquito diferente a cómo se trabaja aquí, creo. En definitiva, desde hace 10 años venimos estudiando las políticas basadas en área en España y en Andalucía, y sobre todo intentando entender las políticas y los barrios como contextos que explican estilos de vida, condiciones, trayectorias, ¿no? Hemos estudiado en algún proyecto hemos estudiado la evaluabilidad de los proyectos, la posibilidad de evaluabilidad de las políticas y los proyectos, el impacto de estas intervenciones en diferentes dimensiones de la vida social. Hemos estudiado la coherencia interna del planteo de las políticas. Ahora les voy a ir contando un poquito de cada una de estas cosas, ya después, si queréis, hacemos más. Yo no me he fijado la hora, ya tendría que cerrar, ¿no? ¿Puedo? Bien, las políticas basadas en áreas entendemos que son estrategias integrales para solventar situaciones de vulnerabilidad multidimensional que ocurren en los territorios, que tienen como instrumento la integralidad, la multisectorialidad y el enfoque bottom-up. Buscan recomponer tejidos sociales deteriorados, acordaros, ¿no? Este eje integrador que era la sociedad y la familia. Busca reactivar económicamente los territorios más desfavorecidos, intentar mejorar los entornos, ¿no? Los entornos degradados, restaurar condiciones de habitacionalidad, con la finalidad de lograr la cohesión social y reducir la exclusión. Nos hemos interesado en uno de los proyectos en desagregar los frames de esas intervenciones, es decir, en analizar, ¿no? Y entendiendo los frames como esta orientación, la intervención que está compuesta de la teoría que subyace, ¿no? Cuáles son los problemas que hay en ese contexto y que queremos solucionar, y con qué teoría se explicarían esos problemas, darían lugar a la definición de los objetivos,
que van a dar lugar a la definición de los mecanismos de intervención y a establecer las redes de cooperación para llevar adelante esas intervenciones, es decir, la gobernanza de esas intervenciones. Las tres primeras dimensiones hacen parte de lo que es la dimensión sustantiva del proyecto, aquello que se va a hacer, y la última a la dimensión procedimental, cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Bueno, en el proyecto Urban Impact estuvimos estudiando uno por uno todos los proyectos de intervención que se desarrollaron en España en el marco de 2 programas de regeneración urbana de la Unión Europea para, a través de análisis de contenido, para bueno, acceder a reconstruir los frames de esas intervenciones y encontrar orientaciones generales en las intervenciones de regeneración urbana. De las 4 posibles, de las 4 tipologías de frame, ¿no?, que podríamos, que la literatura identifica, ¿no?, esas primeras intervenciones de regeneración urbana que hubo desde la lógica de Growth Machine, ¿no?, muy centradas en fortalecer los centros históricos de las ciudades y convertirlos en máquinas productoras de actividad económica interesantes para atraer capitales, ¿no? Esa primera vertiente de la regeneración urbana, también presente en Estados Unidos sobre todo. La remodelización de las ciudades, ¿no?, que también ponen la mirada en la ciudad, lo comunitario, en el emprendimiento. Hay toda una corriente que es la revitalización de los barrios, ¿no?, que pone el énfasis en el barrio periférico, en las coaliciones comunitarias y la creación de comunidades sostenibles, que son las últimas versiones de la regeneración urbana, la última ola de políticas de regeneración urbana, que ponen más el énfasis en lo medioambiental, en recuperar el potencial de los barrios y en generar vínculos entre los barrios y en los centros de la ciudad. Entonces, bueno, parte del trabajo ha sido identificar que estas últimas 2 teorías o estas últimas 2 frames son los que están presentes en la regeneración urbana en España desde el 90 al 2006, la revitalización de los barrios. Del 2007 al 2013 hay una transición hasta llegar que a partir del 2014 estamos en una etapa donde se está trabajando en crear comunidades sostenibles. Bueno, aquí lo que les contaba recién, ¿no? Lo que hemos estudiado son los 82 proyectos de regeneración urbana que se implementaron en España desde el 1997, con fondos europeos. España se ha llevado un porcentaje muy importante de fondos europeos para la regeneración de sus territorios. La mayor parte de ellos ha ido a parar a la zona centro, a los centros de las ciudades. La mayor parte de los proyectos de regeneración urbana han sido sobre los centros de la ciudad. Nosotros estudiábamos la definición del proyecto y todas las fichas técnicas que iban acompañadas de definición. La lógica tiene que ver con programas de la Unión Europea, otros del Gobierno de España directamente, en los que los municipios compiten para conseguir dinero en función a las condiciones de elegibilidad de sus barrios para implementar proyectos de regeneración urbana. Estos proyectos de regeneración urbana tienen una característica, y es que tanto en el diagnóstico como en el diseño deben estar trabajados directamente con las propias comunidades, con agentes locales, pero además con una intervención multinivel donde la comunidad autónoma también
y el propio Estado Nacional también tienen presencia en términos de que hay intervenciones multisectoriales y la integralidad como objetivo, ¿no? Se trata de conseguir intervenciones integrales. Muy rápidamente algunas de los estudios, algunos de los resultados que tenemos aquí para mostrar es las diferentes áreas en las que se han desarrollado esos 82 proyectos, fundamentalmente en el área social. Los proyectos van muy orientados a intervenciones en el área social y también en el área económica del territorio, ¿no? Y de la mejora del territorio, de la mejora de las condiciones físicas del territorio, equipamiento urbano, comunitario y demás. También hemos podido identificar que las diferencias entre quizás los diagnósticos, es decir, los problemas identificados que realizaban los proyectos, y los objetivos y las actuaciones realmente que realizaban, ¿no? Y encontrábamos que no siempre había una coherencia, que aparte del trabajo la desarrolló una compañera mía, María José, que estudió fuertemente la coherencia interna de los proyectos. Entonces encontrábamos que no hay una coherencia necesariamente entre los diagnósticos, los objetivos y las actuaciones que se desarrollaban, ¿no? Se desplegaban. Sobre todo en la dinámica demográfica, es donde más se identificaba mucho, y en todos los momentos, los programas. Estos son programas, adentro de estos programas hay proyectos, ¿no? Nosotros hemos mirado los proyectos. Se identificaba mucho como problema la dinámica demográfica, el envejecimiento de la población, inestabilidad poblacional, pero las actuaciones no iban orientadas a este problema que se había identificado, ¿no? Entonces, bueno, no se podía resolver lógicamente. Entonces en la próxima edición, cuando íbamos a medir el impacto, detectábamos que no se había mejorado en nada la dinámica demográfica, porque efectivamente, aunque se había detectado como un problema, no había habido actuaciones en esa dirección. Bueno, y para terminar, compartirles otros resultados. Podemos seguir hablando de estos trabajos, si queréis, que tiene que ver con el impacto. Lo que traigo acá es uno de los estudios que realizamos solo de Andalucía, con todos los programas, analizando proyectos de los programas de regeneración urbana implementados en Andalucía. Aquí entran no solamente los urban y urbana que les mostré antes, sino otro tipo de programas de regeneración urbana. Nosotros la metodología que utilizamos en el centro es una metodología cuasi experimental, donde trabajamos con los barrios que están intervenidos, ¿no? Y sé que suena horrible, pero lo llamamos así, los barrios susceptibles de intervención, los que han tenido un proyecto de intervención de regeneración urbana, y un barrio homólogo en características que no ha tenido ningún tipo de intervención. Claro, porque esa es la única forma de saber si realmente los cambios que se han producido en el tiempo se le pueden imputar al proyecto de intervención, si tenemos con qué comparar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una evaluación de impacto de un grupo de proyectos, que se implementaron en Andalucía, y utilizando esta metodología que les he indicado, medimos los indicadores que escogemos para medir, los medimos antes de la implementación del proyecto y después de la implementación del proyecto, tanto en los barrios intervenidos como en los homólogos, ¿no? Las áreas urbanas homólogas. No son barrios siempre, porque a veces tenemos que dibujarlo de una forma distinta que lo que es el barrio como tal. Es un concepto complejo el barrio, ¿no? Entonces, en definitiva, hemos detectado que la intervención ha generado mejoras en educación y habitabilidad. Han mejorado los indicadores en relación a lo que han mejorado los otros barrios, ¿no? Sin embargo, en estatus socioeconómico, mejora del espacio público, salud y gobernanza comunitaria, no hay demasiada, el efecto es casi cero. No hay demasiada
diferencian con lo que ha pasado en el resto de la ciudad. Y no están peor los barrios intervenidos en lo que supone la estabilidad residencial, el empleo y la promoción económica. Esto cuando se lo llevamos a las trabajadoras sociales de los servicios sociales comunitarios y les mostramos esto, dicen, claro, si es que la gente, cuando los barrios se regeneran, ¿no? Los barrios degradados se regeneran, la gente mejora sus condiciones y se va a un barrio mejor. Y la casa que deja, que muchas veces ni siquiera es de renta de propiedad, sino que, bueno, los títulos y demás de algunos de esos barrios, no todos, no, ahora les voy a mostrar algunas fotos que igual les encanta. Pues tienen familias recién llegadas, migrantes recién llegadas, con condiciones de exclusión social mucho más altas que la familia que se ha ido. Entonces, bueno, este es un elemento que ahí parece que estos programas mejoran la vida de la gente, pero no, parece que del barrio no terminaría por el efecto de la renovación poblacional. Quería mostrarles, no me voy a entretener más, traía algunas otras cositas, pero sí quería mostrarles fotos de uno de los barrios de intervención, uno de los 83. Este está en Sevilla, está al lado de mi universidad, se llama Las 3.000 Viviendas, es una de las polígonos, está en el distrito Polígono Sur, y Las 3.000 Viviendas es uno de los barrios más pobres de España. Los Pajaritos y Las 3.000 Viviendas, no sé si alguna vez han escuchado por ahí. Esta es la cuna del flamenco, acá hay mucho arte, mucho flamenco y mucha exclusión, ¿vale? No necesariamente mucha pobreza. La economía informal asociada a alguna actividad económica no legal, pues nos está explicando estas diferencias de las que hablábamos al principio entre riqueza excluida, pobreza integrada. Bueno, esto es así. Esta foto, como os digo, es de las 3.000 viviendas. Aquí se implementó un proyecto de intervención, que después si quieren charlar un poquito sobre ello, de regeneración urbana, que no funcionó muy bien. Y bueno, aquí la universidad tiene una residencia estudiantil y está haciendo un trabajo maravilloso, Flora Tristán se llama. No está tan ahí en ese corazón del barrio, sino en una zona más cerca de una avenida que tiene otro movimiento, pero que está haciendo un trabajo maravilloso de normalización, lo que hablábamos hoy cuando entrábamos, ¿no? Esto de que la gente venga, pues esta lógica de integración sociocomunitaria, de la institucionalidad educativa con el barrio, es un poco la que sostiene una residencia estudiantil que en sí mismo, más que una solución habitacional para estudiantes, es un proyecto de intervención en el territorio y del que si después quieren en algún momento también se habla. Pero esto es más o menos lo que quería comentarles. Nada, bueno, otra vez por el barrio. Muchas gracias, María Rosa. Seguimos mirando ahí algunas fotos. Bueno, vamos a escuchar la segunda presentación y luego sí abrimos un espacio de discusión, ¿sí? Y ahora nos estamos muriendo de frío, ¿no? Nos ponemos de calor y ahora vamos con el frío, vamos. En cualquier momento llega la vida real. Pero bajamos un poco. Bueno, por eso. Bueno, vamos entonces con A ver, Flor, ayudarlo a William. No la veo aquí. Mientras le voy presentando a William, mientras William va colocando su presentación. William Calvo Quirós es profesor asociado de Cultura Americana y Estudios Latinos en la Universidad de Michigan. Es doctor en estudios... Fíjense, el currículum de William es bastante interesante porque es doctor en estudios éticos por la Universidad de California, Santa Bárbara, y también es doctor por el Departamento de Arquitectura y Diseño Ambiental de la Universidad Estatal de Arizona. Digo, ahí William viene con dos perspectivas, exactamente, ¿sí? Los estudios éticos y los estudios sobre diseño, que me parece para poner en consideración.
Su libro titulado Un documental Science de Politics of Immigration Devotion de la Universidad de Oxford en el 22, donde investiga la migración de devociones populares, las tensiones que generan, así como las políticas de vigilancia y control racial en torno a la religiosidad latina en Estados Unidos. Su nuevo proyecto de investigación se llama, atente con el nombre del nuevo proyecto de William, Dios 4.0, analiza las interacciones entre religiosidad y afectividad en el Internet, y otras áreas de interés que tiene también incluyen la estética latina, las metodologías feministas decoloniales y el poder del amor, la empatía y el perdón para formular nuevos discursos raciales y de género. William, su presentación de hoy es un mundo multifronterizo cuando América Latina se mueve al norte. Le vamos a dar la palabra, le vamos a agradecer ya por la presentación, ¿sí? Y damos la palabra a William. Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Tienes que explicarme cómo se Ahí está. Bueno, primero tengo que decir que antes de venir aquí estuve en Córdoba. Y cuando estaba en Córdoba fuimos a una exhibición y encontré esta... No pueden ver el arte, desgraciadamente, porque tiene muchísimo más color. Y aquí se ve solo como en una cuestión más simplificada, pero... una de las exhibiciones que vimos, una de las artistas es Diana Durant, una mujer secuestrada que desaparece y que encuentran los restos, que vivió aquí en el área de La Matanza y que encuentran los restos en esta área. Entonces me parece oportuno, yo pienso, estando aquí, de que reconocer, ¿verdad?, que existe una historia local también de violencia, y ella dice, no hay cosa peor que ser espectador, nunca lo acepté. Entonces yo pienso que en el sentido de una intervención directa a hacer algo para cambiar el mundo, ¿verdad? Que por lo tanto yo digo a la gente, todos somos inmigrantes en el sentido de que vivimos en un mundo que no es el que deberíamos estar viviendo, ¿verdad? Esta es, como ustedes saben, la inmigración es una cuestión esencial de la experiencia humana. Voy a poner aquí mi reloj para que no se me pase el tiempo. Es una parte intrínseca de la experiencia humana y sin embargo parece como que algo está pasando últimamente porque la experiencia de la inmigración está explotando en toda dirección. Es una foto de mi familia, se ven más verdes de lo que son, pero ahí está mi mamá en el centro con esa, ¿cómo se llama? Blanca aquí, ¿cómo se llama esa? Bufanda blanca, y mi tía y mis hermanitas con sus parejas y toda la cuestión. Entonces, para mí la experiencia de inmigración es importantísima, no solo porque yo soy un inmigrante nacido en Costa Rica que inmigra a Estados Unidos, pero también porque las comunidades que yo investigo y la familia que yo tengo es una familia inmigrante directamente. Aquí un pequeño mapa del mundo que está inmigrando y pueden ver aquí como una cosa interesante que podemos ver aquí es que, por ejemplo, si una persona es de Asia, de la India, no solo emigra hacia Estados Unidos y hacia ¿cómo se llama? United Kingdom, Inglaterra, pero también puede emigrar a Medio Oriente. Entonces estamos viendo que es un proceso que está afectando a todo el mundo. Y aunque desgraciadamente en Estados Unidos la experiencia migratoria, y yo hablo mucho de la experiencia de América Latina en Estados Unidos, pero en realidad es un proceso que está afectando en todas direcciones, y por ejemplo ahora todavía esos datos no tienen tanto la experiencia de Venezuela, por ejemplo, que está cambiando la experiencia de América Latina, ¿verdad? Me gusta empezar con una frase de una escritora latina, feminista de la frontera, Gloria Anzaldúa, que dice: la frontera es una herida abierta donde el tercer mundo se restriega con el primero y sangre. Y antes que se pueda formar una cicatriz, ella sangra de nuevo. La sangre vital de dos mundos que se fusionan para formar un tercero, una cultura fronteriza. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué significa vivir en esa herida? En este caso, la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, la herida no es solamente ahí, la herida la van a encontrar en todo lado, en todo el mundo, ¿verdad? Y se acuerdan cuando uno estaba en la escuela que te enseñaban esos placas tectónicas de todos los volcanes. Entonces todos ustedes probablemente viven en una placa tectónica, en una herida, ¿verdad? Y eso ha sido mi experiencia también viendo la gran disparidad que hay entre un barrio y el otro, como estuvimos viendo que está pasando en todo lado, ¿verdad? Gloria Anzaldúa dice, es un poema de ella, dice: vivir en la frontera. Vivir en la frontera significa que no eres ni hispana ni india, ni negra ni española, ni gringa. Eres mestiza, mulata, mezclada, atrapada entre dos campos de batalla con 5 razas a cuestas en tu espalda, sin saber hacia qué lado dirigirte o para qué lado huir.
Vivir en una tierra fronteriza significa saber que la India que hay en ti, traicionada por 500 años, a veces ya no te ama. Ella dice, cuando vives en una frontera la gente te pasa encima, el viento te roba la voz. En la frontera eres el campo de batalla. Para sobrevivir en la frontera, debe vivir sin fronteras, dice una encrucijada, ¿verdad? Que encrucijada también significa una pregunta, ¿verdad? Porque no sabemos realmente qué significa. Yo voy a tratar 10 puntos, 5 que son un poquito negativos y 5 que yo diría positivos, ¿verdad? Primero la pregunta es cómo llegamos aquí en el caso de Estados Unidos. Y es una historia muy compleja y duramos mucho tiempo, pero alguna cosa importante para nosotros es que incluso en las relaciones de raza nosotros venimos de dos trayectorias diferentes. Por un lado tenemos la trayectoria de España y una experiencia muy particular, por ejemplo con respecto a un periodo de ocupación mora, y que España interpreta eso y lo transfiere a las relaciones de cuando viene América Latina, que desarrolla un sistema que nosotros llamamos de casa. No, yo estoy simplificando enormemente las condiciones por las cuales se crea y las situaciones locales, pero crea un sistema de jerarquía vertical y horizontal donde los individuos están definidos por la área geográfica al igual de su descendencia genética o sus relaciones familiares, pero acuerdo que también, acuérdense que era una cuestión tanto imaginatoria como real, ¿verdad? Porque muchas veces las vuelven a ser más complicadas, pero va a tener un impacto directamente en la relación de cómo aquí en América Latina y en Estados Unidos nosotros vivimos qué significa ser una persona de color o qué significa nuestra relación con las comunidades indígenas. También en Estados Unidos tenemos la experiencia de Inglaterra, que es diferente. Inglaterra, a diferencia de España, que forma parte de un continente que está conectado a una masa grande, Inglaterra es una isla. Entonces la experiencia de ellos es distinta en el sentido que tienen más control de quién entra y de quién sale. Y ellos van a desarrollar, cuando se mueven a Estados Unidos, el concepto de lo que llaman llamar una gota, la ley de una gota. Si una persona tiene una gota de negro, es negro. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos al caso de nuestro presidente Obama, la gente dice, oh, él es negro, aunque en realidad él podría haber sido socializado también con una persona blanca, porque él vive en una familia mezclada, de papá y de mamá de dos grupos raciales diferentes, pero no existe la posibilidad de leerlo de una u otra forma, ¿entiendes? Ahora, eso crea condiciones muy particulares también en Estados Unidos, que en el proyecto de la democracia ellos dicen, bueno, nosotros estamos haciendo un proceso de expansión, donde expandir la experiencia americana no es solamente de una cuestión económica, pero también es una cuestión casi como mandada por Dios. Ellos lo ven así, ellos lo llaman pues, un destino manifestado en su condición, ¿verdad? Que ustedes lo conocen y todos los americanos latinos lo conocen por ese proceso de expansión americana y de intervención en todos los diferentes países, ¿verdad? Que nos lleva en este caso a un caso muy particular, que es la guerra entre Estados Unidos y México. Perdón que aquí las letras están como torcidas, pero es como no salió bien acá. Un conflicto que es muy interesante, porque en ese conflicto México pierde el 55% de su territorio. Imagínense una nación que pierde más de la mitad de su territorio, y las razones por las cuales Estados Unidos no toma todo México es simplemente porque se dieron cuenta que si incluían todas esas comunidades, tenían que incluir todas las comunidades indígenas, y causaba un conflicto en el balance racial, porque ellos no decían serán blancos o serán de otro, ¿verdad? Entonces, a la base de esa ocupación está la noción de que podían eliminar o inculturizar, forzar una inculturación de las comunidades que quedaban, ¿verdad? Claro, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que hace que México pierda todas esas partes que están ahí en gris en diferentes periodos, incluyendo Texas, pero lo que es interesante es que hay ciertas provisiones, y entre esas provisiones estaba, por ejemplo, el derecho que la gente mantuviera su lengua, su idioma, su religión, derechos de tierra, etcétera, etcétera. Pero como ustedes saben, todos los tratados nunca se cumplen, ¿verdad? Y poco a poco, bajo un sistema de largo, pero ya entre una generación y la otra, ya empezamos a ver la distinción. La gente empieza a perder sus tierras y pasan de ser gente que tenía tierras a gente que ahora trabaja para las tierras, por muchas cosas, procesos de impuestos, de ocupación, muchas cosas. Una cosa interesante es que alrededor del 90% de las personas que eran parte de México se quedan, y solo el 10% se van, ¿verdad? Pero claro, bajo la protección del tratado, la gente pensó que les iba a ir mejor de lo que en realidad les fue. Entonces, como decimos, hay un proceso masivo de transformación, no solo
físico y real, vertical, pero también horizontal, donde la gente pierde una condición de terrateniente o de gente que sale a la tierra para convertirse en obreros para, en este caso, un grupo particular. Estos son los crecimientos de transformación migratoria en Estados Unidos. Es imposible leerlo, yo sé, pero lo importante aquí es que vean una cosa interesante. Aquí crece, ¿verdad? Y después de un momento a otro cae en 1930 porque la inmigración responde a procesos históricos y sociales globales. Entonces, en este caso, la gran recesión de 1930 transforma Estados Unidos en una forma enorme, porque como ustedes ven, al principio la inmigración va a ser mayoritariamente gente de Europa, y de momento a otro, después de los 30, empieza a transformarse hacia una inmigración predominantemente latinoamericana, ¿verdad? Eso va a cambiar enormemente las leyes de inmigración. Y yo siempre digo a los estudiantes, ustedes me dicen, bueno, es que mi abuelito cuando vino aquí siguió la ley. ¿Por qué esta gente no puede seguir lo mismo? Bueno, porque la ley de aquel momento no es la misma que tenemos ahora. Y sus abuelitos no tratan de entrar hoy, no van a poder ser legales, ¿verdad? La ley funciona de forma diferente, al punto que a un cierto momento los ingleses, los irlandeses y los italianos eran percibidos como no gratos, y ahora ellos son percibidos como gente blanca. Mientras que los mexicanos a un cierto momento fueron percibidos como gente blanca, por eso el tratado les da la posibilidad de una ciudadanía, y actualmente no es así. Como tratamos las comunidades indígenas, no es como se trataban a los mexicanos ahora, o como ahora los grupos que son principalmente víctimas de ese proceso, es los musulmanes, donde la gente confunde la relación de raza o de etnia o cultural con una cuestión religiosa. Entonces es como para complicarla. Bueno, entonces ahí vemos eso. Uno de los problemas más grandes que tenemos en Estados Unidos es que, si ustedes lo van a tener aquí, es esa noción de que una vez que la persona entra a formar parte de la comunidad, tiene que perder su cultura o su grupo racial para convertirse en lo que nosotros llamamos aquí en América Latina el crisol de razas. Entonces tú tienes que dejar de ser para convertirte en argentino, ¿me entiendes? Pero en realidad no es una noción de que es una Argentina que representa toda la diversidad, pero es una Argentina que representa un particular grupo étnico o social, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos significa volverse culturalmente blanco, aunque en la realidad no te lo perdonan si no eres de ese grupo. Para mostrar algunos de los datos, nosotros usamos la expresión de vivir al otro lado de las calles o al otro lado de la línea del tren, ¿verdad? Si ustedes ven el mapa de La Matanza, ustedes se van a dar cuenta que ustedes siguen básicamente el mismo modelo, ¿verdad? Va a haber una calle. ¿Cuál es el nombre de esta calle que divide a Buenos Aires de la... Ok, entonces vamos a ver cómo funciona ese mismo modelo en Estados Unidos. Esos son los datos, perdón, como la fuente es diferente, pero entonces las cosas se movieron un poquito. Pero en realidad, los puntos azules son gente blanca, los verdes gente negra, asiáticos y latinos. Desgraciadamente no pueden ver, pero lo que van a ver es que los freeways o las autopistas funcionan como barreras de separación entre los diferentes grupos étnicos. Ahora, entonces se dan cuenta que ese crisol de las razas es una imaginación americana y realmente no es verdad. Es solamente una cosa que ellos venden, pero que en realidad no está pasando a ningún nivel. A veces pueden ser autopistas, pero a veces puede ser una montaña o un lago que se usa en el estado para segregar a las personas entre los diferentes grupos étnicos de allá. ¿Ok? Entonces vean por ejemplo la ciudad de Milwaukee. Ahora, ese es el contexto que tenemos ahora. Por lo tanto, allí es donde empiezan muchos los problemas, ¿verdad? Porque la segregación racial es real. Y cuando la gente dice, ¿por qué ustedes hablan tanto de raza? Bueno, porque, aunque sabemos que existe solo un grupo étnico o un grupo racial humano, una raza humana, pero en un sentido pragmático el capitalismo usa las diferencias para crear distinciones de distribución de riqueza. Por lo tanto, entramos a eso, ¿no? ¿Qué es el racismo? La definición que usamos nosotros es un poquito menos de una cuestión de solamente de fenotipos, porque tiene que ver con lo que tú dices, ¿verdad? Que existe todo un montón de parámetros sociales que definen la condición del individuo y no son simplemente tu color. Puede ser tu lengua, puede ser tu género, tu orientación. Lo importante para nosotros es que el racismo crea una condición, y es la creación de una muerte prematura, de crear condiciones para la muerte prematura de un grupo. Entonces veamos cómo la muerte prematura funciona allá. Esta muerte prematura se construye dentro de un ecosistema interconectado e interseccional de opresión, ¿verdad? Por ejemplo, claro, vean que los datos aquí suenan un poco diferentes con la realidad de Argentina, como nos demostraban, el número de pobreza aquí es completamente diferente. Entonces no quiero no haga una comparación en cantidad de eso, pero en el contexto.
Pero por ejemplo, mientras una persona blanca en Chicago tiene un desempleo de casi un 6%, en el otro es el 15% casi. Entonces tenemos 3 veces más solo si la persona es negra. Vean otra cosa, aunque los blancos representan 64% de la población, solo representan 39% de la gente en las cárceles, mientras que las comunidades negras son solo el 13% y sin embargo son el 40% de gente en cárcel. Y no es porque la gente sea más violenta, como algunos de mis estudiantes creen, es porque las leyes son aplicadas en forma diferente dependiendo de cómo el policía o el juez te ve dentro de la corte, ¿verdad? Así que si eres una persona blanca, 1 de cada 9 puede entrar a las cárceles, mientras que si tú eres una persona negra, 1 de cada 3. Entonces estamos hablando de un número masivo, ¿verdad? De una falta de una overrepresentación o mal representación de un grupo étnico sobre el otro. Pero también tiene un impacto directo en la cuestión de acceso al seguro médico o a la salud, porque nosotros no tenemos lo que ustedes tienen, que es la salubridad pública o servicio médico público o universal, donde nosotros depende de que la persona trabaje. Entonces eso crea un montón de otros problemas, porque si tu papá trabaja y tiene aseguranza, puede cubrir la aseguranza de los niños, pero si el papá no tiene trabajo, pues el niño no está cubierto. Y si el niño depende de una aseguranza de beneficencia, pues entonces crea un montón de circunstancias, porque como ven aquí, por ejemplo, la mayoría de gente hispana y negra depende de una aseguranza creada para beneficio público, mientras que la otra gente depende sobre todo de una beneficencia privada. Eso significa que si algo pasara con la gente que está en privada, entran en lo público, pero la persona que está en el público ya no puede bajar más. Y cada vez que el gobierno cambia o reduce servicios, tiene un impacto directo en poblaciones negras y latinas. Vean una cosa, por ejemplo, la esperanza de vida o expectativa de vida. De tal forma, imagínense que estoy en el grupo rico o la gente pobre, y aquí estamos hablando de una definición de riqueza y pobreza que no es tan sofisticada como la que tú nos acabas de dar, ¿verdad? Es una sencilla, ¿verdad? Una cuestión muy sencilla. Entonces, vemos de que ya por eso hay una diferencia de, ¿cuánto? 12 años de diferencia entre un grupo y otro. En la ciudad de Detroit, que queda a 45 minutos de mi ciudad, si tú vives en el centro de la ciudad y manejas 20 minutos a las afueras, a los suburbios, la diferencia en la expectativa de vida cambia de 7 a 9 años. Solo por 20 minutos de viaje. Y les aseguro que aquí es exactamente lo mismo. Si tú puedas manejar 20 minutos en cierta área, vas a ver que la calidad de vida va a ser muy diferente. Pero ¿eso qué significa, por ejemplo, con el COVID? Vean la distribución en los números. Por cada 100.000 personas con respecto a gente blanca, indígena, asiáticos, latinos, etcétera, etcétera. Esa es la incidencia. Ajá. Entonces vemos una correlación directa entre el grupo racial, ¿verdad?, y las muertes de las personas. Claro, se vuelve mucho más complicado. Pero ¿se acuerdan el mapa que acabamos de ver, donde se veía la distribución racial de los grupos? Imagínense que ahora podamos ver eso con respecto al COVID. Entonces, dos cosas uno vemos, por ejemplo, bueno, no lo ven con color, pero van a ver que hay una distinción en la localización de los grupos, blancos o negros, de acuerdo al freeway y las autopistas, pero también crea otras condiciones muy particulares. Esas son la distribución más reciente que tenemos. Esta es de 1960, significa que realmente la nación no ha cambiado mucho en 60 años, imagínense. Ahora, el mapa, esa es la distribución racial en Chicago, y esta es la distribución antes de COVID de enfermedades respiratorias, incidencia respiratoria. ¿Por qué? Porque los barrios pobres no solo es que son pobres, ¿verdad?, pero ves que hay una mayor incidencia de cierto tipo de industrias. Entonces, si una área local ha sido definida como de vivienda, no puedes hacer fábricas. Pero si tiene una designación mixta, ¿verdad?, significa que la gente vive a la par de una fábrica. Y los residuos de esa fábrica tienen un impacto directo en la salud. Entonces, antes de que entráramos al COVID, teníamos esta distribución de enfermedades respiratorias. Entonces, no es que el COVID haga una selección natural que dice, voy a atacar a este grupo al otro. Es que nosotros, los humanos, hemos creado tales condiciones de vulnerabilidad, acuérdense, una muerte prematura, de tal punto que cuando el virus entra en ese contexto social, y eso es lo que vamos a ver. Entonces tenemos una mayor incidencia de defunciones en un grupo sobre el otro, pero también, entonces vean, esta es la distribución de las muertes para gente de color a través del COVID. Y ustedes no lo pueden ver ahí, pero los puntos verdes son gente latina y hispana, con respecto a los otros grupos. ¿Qué significa eso? Claro, unas cosas, no tenemos todos los datos, en parte porque los estados no dan esa información porque no les conviene.
¿verdad? Eso es una cosa. Además de eso, sin embargo, la correlación existe en los lugares donde tenemos los datos, por lo tanto podemos hacer ¿verdad? Saber qué está pasando en otro lado. Además, hay ciertos factores sociales que nos estamos dando cuenta que están directamente relacionados. Por ejemplo, no tener automóvil y depender de transporte público, que aumenta tu posibilidad de contagio, ¿verdad? El hecho que en esos barrios o esas áreas no tienden a haber tiendas de, ¿cómo se llama? Como supermercados grandes. Solo existen lo que llaman pulperías o cuestiones pequeñitas. ¿Entienden? Entonces, no solo, una cosa interesantísima, porque estuve en Los Ángeles hace poco, el precio en esos lugares, que son barrios pobres, era muchísimo más alto por el pan, por la leche, por todo, ¿verdad? Porque se hace un doble venta, ¿verdad? Entonces, no solo es más alto, sino que hay menos. Entonces, la gente tiene menos acceso a ciertos recursos. Además de eso, ¿verdad? Tienen acceso más limitado a servicios médicos y atención primaria, y muchas clínicas y muchos no quieren tener servicios ahí porque la gente no tiene aseguranza, entonces no le van a pagar. Y si a eso le agregamos, ¿verdad? Todas las otras acceso a los lugares donde se hacen las vacunaciones, etcétera, etcétera, y todos los prejuicios que tenemos entre la gente del servicio médico para estas personas. Entonces creamos condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿verdad? Ese es el contexto donde ustedes vieron a cierto momento la explosión de eventos de George Floyd, ¿verdad? Porque la gente está reaccionando a una situación. Yo les digo, nosotros estamos en Estados Unidos al borde de una guerra civil, ¿verdad? Pero una guerra civil creada en la disparidad de recursos, ¿verdad? Ahora, para mí, para la gente de América Latina, entonces yo les digo, bueno, una pregunta, y digo el número punto 4, es ¿dónde empieza América Latina, dónde termina? A un cierto punto la gente dice, bueno, América Latina termina en México. Pero si usted tiene en consideración, primero que Puerto Rico es parte de Estados Unidos por una relación de colonialidad, pero si vemos que 62.1 millones de latinos viven en Estados Unidos, pues entonces la cosa se vuelve a complicar un poquito más, porque entonces vemos de que América Latina se extiende más allá de México y vive en otros lugares. Tanto así, por ejemplo, que un grupo que se llama Los Tigres del Norte, que hacen una música ahí, le llama Estamos en el otro México, o en el Gran México. Claro, porque ellos están viendo desde el punto de vista mexicano, pero tú ves, estamos hablando de una América Latina extendida, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahí. Ahora, en toda esta función se agrega el hecho de que hay una reducción en el número de crecimiento demográfico de gente local. Vemos, por ejemplo, que por cada blanco que nace, hay uno que muere, mientras que por cada latino que nace son 7 que están naciendo. Y no solo eso, sino que además somos una comunidad que tiene más hijos y somos más jóvenes que las. Así que en el contexto americano, pensamos que en los próximos 20 años, los blancos, que es esta línea de arriba, va a pasar menor del 50% y entran en ser una mayoría minoritaria, que nosotros llamamos. Tanto que sí, que la mayoría de los jóvenes menores de 15 años son de grupos raciales mezclados, ¿verdad? Eso solo para decir todo lo negativo, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy a saltar todo esto. La cuestión es que ustedes se conocen todo el caso de Trump, ¿verdad? Lo que el caso de Trump nos ayudó mucho a entender es que muchas de las categorías que nosotros consideramos que eran fijas, por ejemplo género o raza o clase, son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque las mujeres votaban por Trump o los hombres latinos votaban por él. Entonces nos dimos cuenta que el concepto de masculinidad o patriarcalismo se vuelve mucho más relevante que la incluso identidad étnica o cultural. Entonces, de tal forma que la gente, tenemos un tipo como Enrique Barrio, que es un afro-cubano, ¿verdad? Que se vuelve en el presidente de la principal organización a favor de Trump y es el líder del grupo que va a invadir el Congreso en enero 6, ¿me entienden? Ahora, todo eso es lo malo, veamos las cosas buenas, perdón que me pasé el tiempo. Pero la cosa, y le digo, bueno, ¿cuál es la esperanza en este caso, verdad? Como las feministas nos han dicho, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos es que a veces usamos los parámetros de la clase superior o para pensar que la liberación viene de esa forma. Y ellas dicen, no, las herramientas del amo nunca nos van a dar las soluciones para la liberación. Claro, dos cosas aquí. Uno, que alguna gente en nuestras comunidades funciona con el sistema y están creando transformaciones. Si usted piensa que la universidad es parte de ese sistema, pues la gente puede crear transformaciones dentro de la universidad. Entonces eso es posible. Pero también una cosa interesante es pensar en qué otros mecanismos están desarrollando en nuestras comunidades afuera de lo que nosotros normalmente vemos como tradicional.
Entonces ellos dicen, por ejemplo, un latino allá, nuestro gran reto es inventar un lenguaje capaz de articular las increíbles circunstancias en las cuales ellos están viviendo. Así es como vemos que las latinas a un cierto punto tienen una crisis en los años 60 porque dicen, bueno, yo quiero entrar en el proceso de la revolución de los años 60 por los derechos civiles, ¿verdad? Y ella dice, bueno, si me voy al grupo del movimiento feminista, pues ella reconoce mi opresión como mujer, pero no reconoce mi opresión de clase, porque la mayoría de la gente en el movimiento feminista en Estados Unidos eran de clase media alta, mujeres blancas. Si se iban al movimiento de liberación chicano o latino, reconocen su opresión porque son latinas, pero no porque son mujeres. Tanto así que los hombres le dicen, sí, quédate en la casa y cuida a nuestros hijos. Y dicen, no, ese no es el tipo de liberación que yo estoy queriendo en ese momento. Entonces, una de las primeras cosas que nos damos cuenta es, uno, esa obsesión de interseccionalidad, pero también la relevancia que por solo no podemos sobrevivir, sino que es esencial que tengamos un proceso de coalición y unidad con otros grupos. Otra cosa muy importante es el hecho que la experiencia de opresión que las personas han experimentado crea un punto de vista o un punto de partida muy particular para resolver las situaciones, lo que ellos llaman una epistemología basada en la localidad del individuo. De tal forma que todas las mujeres latinas o la gente latina empieza a decir, bueno, es que no es que estamos diciendo que el ser latino y haber experimentado la opresión nos hace más fuerte, pero ¿qué podemos hacer desde este punto de vista? Entonces, desde la matanza, ¿cómo se resuelve la situación de la matanza? ¿Verdad? Para decir una situación así. ¿Qué se hace con la violencia? Yo pienso que una de las intervenciones más interesantes que la comunidad latina ha desarrollado ya, o por lo menos los grupos intelectuales, es el concepto de Koyosharsky. Koyosharsky suena muy extraño, porque es una tradición maya, pero la idea es que a un cierto momento, y les voy a contar una historia aquí que es difícil, pero Madre Tierra, en este mito de creación, Madre Tierra está caminando, está limpiando fuera de la casa, viene una hierba, esas que son como una bola así, ¿verdad? Le pega en el estómago y ella queda embarazada. La hija, Koyosharsky, la ve y dice, mamá, ¿cómo es que estás embarazada si papá no está aquí? ¿Verdad? Y entonces ella dice, voy a decirle a mis hermanos que le ha sido infiel. El niño nace inmediatamente, nacido de soldado, ataca a la hermana, la mata, la tritura en pedazos, hace una bola y la tira a la luna. Horroroso, violencia, lo sabemos, ¿verdad? Primero, no es tan diferente a los otros mitos que hemos visto de los viejos, así que no me salgan con que esta gente es más violenta que la otra, porque si vemos a los viejos, ellos ya han hecho cosas peores, ¿verdad? Y sin embargo lo usamos para la fundación de la filosofía del occidente. Entonces, así. Pero lo importante es que las mujeres chicanas empiezan a decir, bueno, es que este mito tiene sentido, porque es lo que pasa, la mamá muere, la hermana muere, y él, que es el soldado, es que se apodera del poder de la ciudad. Entonces dicen, es un ejemplo de que el patriarcalismo siempre funciona directamente a la violencia contra la mujer, que es una de las características de este sistema, ¿verdad? Y porque él no solo se convierte en el que lleva adelante la sociedad, sino que en el dios más importante, el dios de la guerra. Pero entonces él dice, ok, eso nos ayuda a entender esas transiciones, pero sin embargo no es suficiente. Ellas dicen, y las feministas empiezan a hacer una cosa muy interesante, ellas dicen, ¿qué hacemos con nuestra experiencia de opresión que hemos experimentado? Entonces ellas dicen, bueno, si tú ves Koyosharsky, esta persona, esa imagen que ha sido triturada, que ha sido separada, es porque cada vez que tú experimentas la violencia, porque eres mujer, o porque eres queer, o porque eres pobre, o porque eres indígena, o porque eres en este barrio, cada una son como laceraciones que le sucede al cuerpo. Entonces dice, ahora la función es qué hacemos con ese cuerpo. Entonces ellas dicen, primero, de que la experiencia de la opresión social se experimenta personalmente, individualmente. Por lo tanto, la experiencia de cada persona es esencial e importante. Y ellas dicen, en inglés la palabra remember, ¿verdad? Puede tener dos sentidos. Uno de poner los miembros juntos, saturar el cuerpo, y otro recordar. Entonces ellas dicen, la función de liberación nuestra, que la gente a veces le llama decolonización, es un proceso doble. Uno, de reconstruir el cuerpo bajo nuestras condiciones, ¿verdad? Es un proceso constante de retejer, que significa también que tú puedes decir, esta parte no me sirve y esta parte me funciona. Entonces estamos hablando de un proceso como de un inventario cultural en el que tú dices, de mi cultura yo acepto esto, pero estas cosas no las voy a aceptar. Entonces yo reconstruyo el cuerpo en mis propios términos, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria, porque no es que están diciendo que son más fuertes por la violencia que te pasó, eso no es, porque la violencia no debería pasar, pero es que se hace con eso que pasa. Y la segunda parte dice que tú no te puedes ir adelante si no entiendes de dónde viene esa violencia en el pasado.
Entonces se tiene que aprender y aprender, pero lo más importante es que una de las cuestiones más interesantes, yo pienso que los grupos fronterizos dicen, es que es un proceso consistente de saturar, de resuturar el cuerpo que ha sido dañado por la experiencia de violencia. El último concepto es el de Nepantla, que es un concepto que ellos llaman muy interesante, que es que dices que tú tienes que vivir, tú vives en la frontera, y eso dice que tú vives como en la cúspide de la montaña, caminas a la cúspide de la montaña. Si te mueves para un lado o para el otro, te caes. Entonces esa conciencia de que porque tú has vivido una experiencia de violencia, aprendes a caminar de una forma distinta. Y tú lo ves, la ciudad no solo tiene un mapa geográfico, pero un contexto social. Entonces ellos dicen, por lo tanto, la experiencia nuestra es vivir en el medio, donde no eres americana, pero no eres mexicana, eres una cosa en la mitad. Y eso nos ayuda a ellas a entender que la experiencia es una experiencia fluida, de tal forma que en diferentes momentos, ciertos elementos de la identidad del individuo pueden volverse más evidentes. Por ejemplo, si está votando Trump, la identidad masculina del individuo, el género, se vuelve más evidente que la cuestión de clase o la cuestión de etnia, ¿verdad? O cultural. Mientras que en otro contexto, se vuelve una cuestión que está basada relativamente a la cuestión del poder. Aquí me voy a saltar porque ya no nos da tiempo. Quería presentarles dos casos muy particulares. Uno era lo que se llaman los Dreamers y el otro es el Santuario Movement. La cuestión de los Dreamers son muchachos o muchachas o jóvenes que entran a Estados Unidos cuando son menor de edad, y esta gente dice, yo no tengo documentación para hacer una ciudadanía. Entonces dicen, mi ciudadanía está basada en una cuestión de socialización, de tal forma que el Estado tiene la función de legalizar mi situación, porque yo he vivido la mayoría de mi vida aquí en Estados Unidos, y si me mandan a otro país, yo no sabría cómo funcionar. Entonces ellos empiezan a hablar de una cuestión que es muy interesante, que es la cuestión de una socialización, de una ciudadanía que es cultural y que no es necesariamente legal. ¿Me entiendes? Entonces eso empieza a fracturar lo que nosotros definimos por mucho tiempo como una cuestión estable, que es la ciudadanía del individuo. Otra cosa interesantísima es que cuando Donald Trump quiere ayudarlos, él les dice, pues hagamos una ley para legalizarlos. Entonces le vamos a dar los papeles para que ustedes se queden aquí. Pero la condición es que los papás de ustedes tienen que firmar un documento en el que dicen que ellos se los trajeron aquí a la fuerza. Por lo tanto, los papás han cometido un crimen y ellos nunca podrán legalizarse. ¿Me entiendes? Entonces es uno o el otro. El hijo se legaliza, pero el papá queda en una condición de que nunca se puede legalizar. ¿Y qué hicieron los papás? Dijeron sí. Si eso es lo que es necesario para que usted se legalice, mi hijo, hágalo. ¿Y qué hicieron los hijos? No. Si usted no se legaliza, yo no me legalizo. Entonces, transforma también estas relaciones de poder, que incluso ante la posición del Estado ellos dicen no, es todo o nada, que me parece una cosa extraordinaria porque nos cuenta de una relación de cómo el amor funciona. Otro último caso es el caso también de que crisis en la soberanía estatal, es que muchas personas que no tienen documentación, en los años 80 empiezan a emerger iglesias y grupos religiosos que decían, vamos a crear un espacio donde no le vamos a ayudar al gobierno, a la ley de migración, a que se ponga en pie. Entonces dicen a la gente, venga a mi iglesia, se queda en la iglesia y nosotros los vamos a proteger. Al principio de los años 80 era una cuestión meramente religiosa, pero actualmente es una cuestión mucho más secular, que incluye, esas son todas ciudades o estados o municipios que han hecho de una u otra forma, le han dicho al gobierno federal, aunque formamos parte de Estados Unidos, no vamos a seguir la ley de inmigración que usted quiere. Entonces crea una ruptura en el concepto de soberanía estatal, porque entonces el Estado no tiene control sobre esta gente. Ellos dicen, no lo vamos a hacer. En el gobierno de Trump, él les dijo, si ustedes no hacen lo que el gobierno federal les pide, que es darnos la información de las personas que están sin documentación, le vamos a quitar el dinero de servicio. Y las ciudades dijeron, ok, quítenos el dinero, vamos a ver cómo hacemos, pero no vamos a comprometer la seguridad de esos individuos como seres humanos. Entonces para mí son dos cosas muy interesantes de cómo, ¿verdad?, esas intervenciones están transformando nuestra visión de conceptos claves como qué significa el Estado y qué significa ser ciudadano del Estado, ¿verdad? Para terminar, ellos dicen, la conciencia mestiza, o esta conciencia que ellos dicen, es que hay un compromiso a estudiar, ¿verdad?, la sociedad, pero desde el punto de vista de las relaciones de poder, ¿verdad? Entonces aquí termino con una frase de una profesora mía, que dice que el amor se reinventa. Ella está hablando de la experiencia
de estas comunidades y dice, el amor, pero no es un amor meramente sentimental, dice, ella le llama la hermeneutics of love, un amor que es político, dice, se debe entender sobre todo como una fuerza para transformar no solo al individuo, pero también a la sociedad. Y ella dice, el amor se inventa como una tecnología política, como un cuerpo de conocimiento, de artes, prácticas y procedimientos para reconstruir el yo y el Estado, ¿verdad? Y el mundo. Por lo tanto, yo digo que la frontera, en este caso del área de la que yo hago investigación, propone un modelo basado en una pluralidad, ¿verdad? Que va más allá, por lo tanto, de una tolerancia, porque, ¿verdad? Más allá de tolerar un dolor de dientes, significa invertir en la calidad de vida del otro individuo, pero también que va más allá de un modelo que en Estados Unidos ha emergido enormemente en la noción de que yo no veo diferencias, todos son iguales. Pues la verdad es que hay diferencias y la idea es de crear una sociedad que reconoce esas diferencias pero que no las usa para la explotación del individuo. Y termino con una frase de Barthes, que me siempre Ronald Barthes, que es famoso por esta teoría de la semiótica, pero él dice, al final de su vida dice, quiero cambiar los sistemas, ya no solo desenmascararlos, ya no solo interpretarlos, sino hacer de la conciencia misma una droga y así acceder a una nueva visión de la realidad, el gran sueño de un amor profético. Muchísimas gracias. Perdón que me pasé del tiempo.